Pronto, ahora comenzamos entonces. Bueno, una vez más, buenas noches a todos. Quería en primer lugar, sí, me están pidiendo para hablar despacito, porque el español, yo creo que acá en Brasil le tenemos más facilidad, los chicos tienen más facilidad increíblemente de hablar inglés que de hablar español. Entonces me están pidiendo para que va de Entonces, buenas noches. Esta noche tenemos con nosotros al equipo de arquitectura que tiene como nombre, yo creo que después vamos a conversar sobre eso durante la presentación, menos es igual a más por menos. Un nombre muy intrigante, ¿no? Yo les comentaba esto antes de que existen como varias frases célebres y de alguna manera esto siempre llama un poco la atención. ¿Por qué esto surge así? Pero yo creo que ellos durante el transcurso de la presentación van a poder comentar un poco sobre esto. Para los que entraron hoy y no habían entrado en otros anteriormente, quería comentarles que utilizamos un poco esta palabra, esta frase de Heidegger, construir, habitar y pensar, pero ahora visto casi como un espejo a partir de la arquitectura paraguaya. Entonces, como un reconstruir, un repensar, un remirar, un de alguna forma, pero siempre entendiendo esa base filosófica, esa base teórica que tiene el trabajo de Heidegger cuando habla de lo que es en esencia el construir y de qué manera eso se articula como un trabajo que vamos a ver hoy. Yo creo que es el tema de la fenomenología, el tema de poder de alguna forma entender de qué manera el cuerpo humano o el hombre o la persona ahora está dentro de este sistema arquitectónico y comienza de alguna manera a ser importante otras situaciones como los sentidos, como el tacto, como la memoria, que va a aparecer hoy como una cosa importante. Bueno, creo que comenzamos. Dejo la palabra con Panchi y Sonia. Les escuchamos. No sé si se está escuchando bien. Me están diciendo que se está cortando un poco. Hoy la conexión en algún momento del día estuvo bastante, en aulas que tuvimos, estuvo bastante lenta, pero sí. ¿Y la conexión es? Rosana. Sí. Bueno, te colgás de repente, se cuelga un poco la conexión. ¿Será que iniciamos un streaming que está habilitado en esto para ver si de repente puede funcionar mejor? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Hacemos conectar algo a un stream. No, pues. No, se está colgando. Conexión entre todos. No, se Creo que no va a cambiar mucho. Vamos. Pero ¿me escuchan? ¿Se da para escuchar o se corta bastante? Bueno, y hagámoslo más con paciencia. No nos queda otra. Como habíamos dicho Sí, antes, vamos a comenzar. vamos a mostrar, vamos a pausar un poco más, se va a extender un poquito más la presentación, pero bueno, creo que se va a entender un poquito mejor así. Perfecto. ¿Ustedes nos escuchan bien a nosotros? En un momento se corta un poco. Ellos dicen que está trabando, sí, está como cortando esto. Yo voy a sacar la cámara y vamos a ver. Miguel dice se escucha bien. Yo creo que en Paraguay, los que están en Paraguay les escuchan bien a ustedes y nosotros que estamos acá, cuando es así internacional, se corta un poco. Pero yo creo que en Paraguay se escucha bien, dice. Y cuando yo hablo, aquí no se corta y se corta allá. Pero vamos a ir escuchándoles y vamos a ver si a medida que va pasando con las imágenes podemos ir comprendiendo también. Les dejo la palabra, Sonia y Panchi. Bueno, Rosana, bueno, hagamos con paciencia porque realmente
Esperemos que no se corte tanto. Nosotros tenemos como presentación un video, así que parece que va a ser más complicado aún. Bueno, antes de arrancar, agradecerte, Rosana, un gran agradecimiento, no solamente por invitarnos, sino por tu interés bueno, en todo lo que hacemos acá en Paraguay. Cierto que vos sos paraguaya, pero bueno, como profe allá en Brasil, es para nosotros muy importante y bueno, es un honor que nos hayan invitado y que nos escuchen un poco lo que estamos haciendo acá. Vamos a tratar, si voy muy rápido, por favor me dicen en el chat. Acá vamos a ver el chat. Nosotros estamos conectados también Mira, desde... Sonia, se está escuchando perfecto ahora, ¿eh? Ah, Yo por lo bueno, menos desde aquí te genial, estoy Ah, genial. escuchando muy genial. bien, sin ningún... Bueno, cualquier cosa, tenemos acá también conectados al Es que de celular, alguna así que... Oh. genial, es que forma abrimos a través de la facultad para ver si existe un interés mayor entre los alumnos y otros ya arquitectos de poder de alguna forma querer mirar o llevar la mirada a esta obra paraguaya que está en un momento de enorme producción y de altísima calidad. Entonces, ahora sí les dejo la palabra y comenzamos. Dale, bueno, gracias, Rosana. Bueno, vamos a tratar un poco de complementar. Creo que la mayoría que está acá ya le escuchó a Miguel la semana pasada, que Miguel dio una charla académica súper importante y bueno, hizo ya una introducción bastante generosa y vamos a tratar de complementar un poquito nomás esa introducción con algunos aspectos un poco más cotidianos, como para que se metan un poco en el contexto en el cual la generación de Miguel, que es la misma que la nuestra, ¿verdad? Nos movimos, nos formamos, en qué entorno un poco nos formamos, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestra oficina se llama Menos igual a más por menos, que después la vamos a explicar con un poquito más de profundidad de qué se trata, estas siglas. Bueno, eh, nosotros nos formamos un poco antes de salir de la carrera, de la facultad, perdón. Nos formamos en el laboratorio de arquitectura del arquitecto Javier Corbalán. Estuvimos varios años trabajando acá. Y bueno, para nosotros fue muy importante nuestro paso por esta oficina porque bueno, en este tiempo es donde nosotros realmente entendimos a la arquitectura como un proceso de experimentación. Experimentábamos con maquetas grandes a escalas que nos interesaban para poder realmente entender la proporción, la escala, la materialidad de los proyectos. En este momento el laboratorio de arquitectura realmente era un laboratorio, usábamos mamelucos para hacer todas estas cosas. Javier tenía una carpintería, una pequeña carpintería que trabajaba en Nexa, entonces también nos posibilitaba a nosotros hacer pequeños experimentos, probábamos estructuras, siempre para un poco percibir un poco esta fenomenología y esta materialidad con la que nosotros íbamos a realmente a encontrarnos después en el momento de la obra, ¿verdad? Fue un momento para nosotros muy enriquecedor este paso por el laboratorio, porque bueno, era un momento donde no había mucho trabajo en arquitectura acá en Paraguay, entonces teníamos el tiempo y la dedicación de meternos en concurso, en experimentar estructura, en inventarnos proyectos. Bueno, nosotros estábamos saliendo de la facultad, bueno, esto se convertía a cierta hora de la tarde, se convertía en un gran salón de música. Bueno, realmente era un momento donde nosotros nos divertíamos muchísimo. En, para nosotros realmente la carrera de arquitectura fue una diversión, ¿verdad? Era un momento también que a través, bueno, Miguel ya lo explicó un poco en temas generacionales, nosotros creemos también como Miguel que gracias a Javier y a Solano nos abrieron realmente al mundo de la arquitectura. Ellos fueron los que en este momento fueron invitando, trayendo a Paraguay a sus arquitectos amigos, en este caso Rafa Iglesias, Álvaro Puntoni de Brasil, el Rafa Iglesias de Córdoba, Argentina. Bueno, y así vinieron, Rosario. perdón, de Rosario.
perdón, así vinieron muchísimos arquitectos donde nosotros íbamos descubriendo, teniendo este contacto con ellos, con la forma como ellos pensaban. También, gracias a invitaciones de Javier, participamos en varios viajes, en workshops. Fuimos a Venecia al primer wave, que Javier fue al segundo, como asistentes de cátedra, en donde trabajamos con maqueta a escala 1:10. Fuimos a varios workshops en Santa Fe, en Buenos Aires, a varios lugares. Bueno, esto un poco fue nuestra formación, ¿verdad? Estuvimos al inicio de la formación del taller de la Facultad de Arquitectura, y así como dijo hace unos días, escuché a Álvaro Puntoni decir que la gran diferencia de la Escuela de Arquitectura en Río de Janeiro y en São Paulo es que realmente, porque en ambas ciudades hubieron grandes arquitectos. En los años 40 y 50 en Río estaban grandes arquitectos, ¿verdad? Estaba Reidy, en Mayer. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que San Pablo tiene una escuela así súper grande y bien marcada? Es que realmente los arquitectos de esa época en San Pablo se metieron en la facultad, se metieron en la docencia, se comprometieron con la docencia. Entonces nosotros realmente creemos que esa es la manera en que uno generosamente comparte su conocimiento y se puede realmente crear, ¿verdad? O formar a nuevos arquitectos. Y bueno, un poco también el taller también fue un poco parte de nuestra formación. Nosotros acá ya estuvimos como profesores de los distintos proyectos. Después tuvimos que salir por temas familiares, ¿verdad? Pero bueno, siempre estuvimos en contacto con todo este equipo de arquitectos, con la docencia. Bueno, después de salir de la oficina de Javier, fuimos a replicar más o menos lo que vivimos, lo que aprendimos ahí. Lo primero que hicimos fue abrir una carpintería a la cual le pusimos el nombre que hoy él lleva al estudio, ¿verdad? Y básicamente son siglas matemáticas que una parte menos igual a más alude a Mies van der Rohe, ¿verdad? Aludiendo un poco a la difícil simplicidad de las cosas, ¿verdad? Y comenzamos haciendo muebles experimentales, muebles que de alguna manera estén pensados con los mínimos elementos posibles, con elementos de ferretería básicos que se compran en cualquier ferretería. Y entonces eso casi, casi era como pensar en pequeños edificios haciendo los muebles, ¿verdad? Y eso nos entusiasmó bastante y nos hizo dar cuenta que el nombre no era tanto para la carpintería solamente, sino que para el estudio también, ¿verdad? O sea, con esa misma lógica, tratar de llevar adelante, pensar estructuras, pensar edificios con los mínimos elementos posibles, que le quites un tornillo y que el mueble no funcione bien. Era un poco la esencia de lo que queríamos hacer en el taller, en Bueno, la- para nosotros la carpintería es un lujo, siempre decimos, no es una ganancia, es un lujo para nosotros, no es una ganancia económica, es un lujo porque gracias a la carpintería nosotros podemos experimentar, podemos seguir experimentando con estructuras que queremos proponer como proyecto. Este es un ejemplo, ¿verdad? Em, bueno, acá, por ejemplo, es una estructura de pallets. Creo que está un poco con delay el video, por eso estamos. Sí, Pero bueno, la carpintería siempre a nosotros nos sirvió como medio de experimentación, no solamente con la materialidad, sino también con los elementos de unión, ¿verdad? O sea, realmente tratar de hacer maquetas, o sea, nosotros para todos los proyectos hacemos maquetas, y tratar de hacer maquetas que donde podamos experimentar el elemento de unión lo más similar al que después vamos a utilizarlo en obra, ¿verdad? Así también ya podemos lograr ver estas fenomenologías que suceden, ¿verdad? Haciendo maquetas un poco más a escala. Eh, están, estamos mirando otra pantalla y vemos el delay que hay en las imágenes y tratamos de adecuarnos a lo que tarda en salir las imágenes, ¿verdad? bueno, pero continuamos. Ya van a ver las imágenes. Bueno, cada proyecto que presentamos, nosotros hacemos maquetas a escalas distintas que nos permiten a nosotros ver la especialidad, utilizar los materiales, como decimos. Continúa, Panchi. Eh, no se ven imágenes, dice. A ver. Rosana, ¿se ven las imágenes o se quedó trabado?
Se quedó, a ver, lo que estamos viendo es como una estructura entrelazada de madera Sí. Vamos a esperar un con poco porque algunas... realmente hay mucho delay de lo que estamos pasando en imágenes con lo que está saliendo en la presentación realmente, ¿verdad? Ya pasamos como 5 imágenes después de esta y no está pasando el video. Yo creo que seguimos hablando porque se ve muy bien y van a ir pasando de a poco todas las imágenes. Bueno, acá están Yo diciendo que creo no que se ve muy bien. continuamos. Acá se Bueno, está viendo bien. bueno, mientras que la otra parte de la ecuación hace honor a los arquitectos y diseñadores Charles y Ray Ames, con el otro gran dicho que es dando lo mejor para la mayoría por menos. Esta es nuestra pequeña oficina donde nosotros tratamos de tener el mínimo, la mínima nómina, digamos, de gente trabajando. Bueno, vamos contratando gente de acuerdo a la necesidad de los proyectos, pero bueno, es un poco una oficina un poco abierta, ¿verdad? Donde nos enfatizamos nosotros a hacer maquetas, ya dijimos, ¿verdad? Continúa nomás, Pancho. Ujú. Continúa. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito ahora, que para nosotros es importantísimo para empezar a hablar de lo que es la arquitectura en Paraguay, ¿verdad? Nosotros sí creemos que la arquitectura un poco responde al contexto, al sitio, al territorio en el que nos movemos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, porque Miguel también ya habló mucho de esto, ¿verdad? Bueno, de cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestros ancestros, ¿verdad? Cómo ellos vivían, cómo ellos habitaban y cómo ellos entendían la arquitectura y con qué diálogo estaban realmente con este entorno. Bueno, y básicamente nos interesa mucho el choque cultural que hubo entre el español y el indígena acá en nuestra región, ¿verdad? Pero ya no hablar de Paraguay solamente, sino hablamos de una cuestión regional, ¿verdad? En donde el indígena o sea, no hubo una imposición de los conquistadores sobre las culturas autóctonas de acá, ¿verdad? Sino que hubo una especie de transculturación de las dos culturas, Sí, ¿verdad? no pasa nada. En la cual el español, con un modo de vivir un poco más introvertido, se topeta con el indígena, que tiene una forma de vivir mucho más extrovertida. Entonces ahí se genera una cuestión que para nosotros, para la arquitectura paraguaya, es una de las principales cuestiones, ¿verdad? Que son los espacios intermedios, ¿verdad? Un lugar protegido de los elementos, un lugar que se adapta a los elementos y a las orientaciones, pero está resguardado de la lluvia, del sol, ¿verdad? Y de alguna manera el clima es como que dicta estas pautas, ¿verdad? Dicta estas pautas y hace que los espacios de la arquitectura paraguaya sean así una cuestión súper interesante. Lástima que está trancado en otro lado las imágenes porque lo que estamos diciendo acompañan con imágenes y no está pasando eso, ¿verdad? No está pasando. Continuar. Pero bueno, vamos a ir continuando y vamos a ir hablando sobre tenemos varias tipologías, ¿verdad? Como el culata Yoay, por ejemplo, que básicamente es una nave, ¿verdad? Que tiene en los extremos Pero ahí se ahí conectó. se conectó. Tiene una nave que en ambos extremos tiene las habitaciones cerradas y en el espacio central, que es un espacio donde fluye el aire, donde fluye que es un lugar un poco más intermedio, estaba la cocina y toda la parte social de la casa, ¿verdad? Eso a nosotros nos interesa, ¿verdad? Nos interesa cómo estos dos espacios de alguna manera se relacionan, ¿verdad? Y cómo El interior, el el clima exterior. siempre es una cuestión que juega un papel predominante, ¿verdad? O sea, cómo toda la nave se ubica este-oeste para tener la mayor cantidad de sombra y cómo Es súper charro. este agujero, que es el culata Yoay, el espacio central, está ubicado como para que los vientos predominantes atraviesen este espacio, ¿verdad?
Esos son factores que a nosotros nos parece muy interesante, ¿verdad? Y yendo también a otras culturas. Esto, por ejemplo, son los comechingones en la zona de Corrientes. Ellos utilizan la inercia térmica del suelo para paliar el calor, el frío, todos los climas. O sea, nos parece súper interesante cómo estos espacios intermedios se generaron a través de este choque cultural. Y eso pensamos nosotros que también es una cuestión del clima, ¿verdad? Aquí en Paraguay es un lugar donde llueve mucho. Esa inmensa cantidad de lluvia, estamos hablando de 1.200 milímetros a 1.400 milímetros anuales con una precaria infraestructura, eso ocasiona muchos problemas en la ciudad. Otro tema es el calor que tenemos, ¿verdad? El calor abrasador que tenemos en el país, ¿verdad? Que hace también de que uno observe cuestiones básicas, ¿verdad? Como un árbol es un ejemplo perfecto del confort que deberíamos de tener nosotros como que deberíamos asumir, Algo ¿verdad? tan básico y tan complejo a la vez, ¿verdad? Que como es un árbol, la sombra de un Entonces, árbol. claro, entonces pensando en el confort, uno piensa en un espacio, ¿verdad? Y ese espacio se resuelve con una estructura, ¿verdad? Básicamente es esa el acercamiento que vemos con la arquitectura en cuanto a todos estos elementos que estábamos hablando antes, ¿verdad? Nosotros o sea, queremos presentar más o menos, ¿qué pasó? No, está bien. ¿Está bien? Sí. Queremos presentar más o menos también algunos trabajos que venimos haciendo manejando estos conceptos, ¿verdad? Pero vamos a pasarlos muy rápido y entramos en un esquema de proyectos que son de ámbito privado, ¿verdad? Nosotros en una cosa que es así, que siempre nos autocriticamos también aquí en Paraguay, es de que la mayoría de las obras se efectúan dentro del ámbito privado, ¿verdad? Y igualmente acá sí tratamos de investigar todas estas cuestiones medioambientales, todas estas cuestiones de ventilaciones cruzadas, todas estas La cuestiones de iluminación chimenea de cenital y calor. natural, ¿verdad? Cómo Eh, protegernos del oeste, o sea, en vez de que sea un problema el oeste como orientación, que sea un aliado proyectual donde uno puede filtrar esa luz como el árbol, ¿verdad? Que estamos viendo antes, dejar pasar el aire y varias cuestiones. Déjanos más pasar esto. sí. Bueno, acá también fue nuestra primera obra, nuestra primera experimentación con el ladrillo, ¿verdad? Utilizando las técnicas que Eladio Dieste tenía súper desarrollado, ¿verdad? Que son estas bóvedas catalanas. Bueno, una segunda obra es La Vivienda TC, donde realmente nosotros lo que queremos mostrar con esta obra es cómo tanto afecta, o no tanto es importante para nosotros las condicionantes del clima que realmente nosotros lo que hacemos normalmente cuando tenemos que proyectar un proyecto, cuando tenemos que diseñar un proyecto, es nos imaginamos primero qué tipo de espacio es lo que queremos lograr. Y una vez que nos imaginamos ese tipo de espacio, bueno, generamos un tipo de estructura, generamos una estructura que pueda solucionar o que pueda dotarnos de ese espacio que nosotros nos imaginamos y a esa estructura le diseñamos en cuanto a todos estos factores climatológicos que queremos generar, el atravesamiento o ventilaciones cruzadas, la iluminación cenital, la entrada de la luz, pero tamizándola del oeste, que es el intenso calor, con direccionar el agua de las lluvias rápida, lo más rápido posible, porque llueve muchos milímetros en pocos minutos. Bueno, en esta casa lo que más nos importa mostrar realmente es cómo esta estructura, o sea, cómo estamos realmente en el diseño de la estructura y cómo esta estructura responde a estos efectos o a estas condicionantes climatológicas y espaciales que es la que nosotros queremos generar, ¿verdad? Nosotros tratamos siempre, como, así como en los muebles, de utilizar pocos recursos en el sentido de pocos rubros, ¿verdad? Entonces nos imaginamos, bueno, a la hora de proyectar también nos estamos imaginando en la materialidad y bueno, y cómo lo vamos a construir y tratando de que esa materialidad que elegimos la dejemos a la vista lo más sincero posible, lo más transparente, tanto la estructura como la materialidad la dejamos a la vista, ¿verdad? Que
que el proyecto se entienda al solo mirar cómo funciona. Y también desde el punto de vista de funcionalidad, ¿verdad? Damos mucho énfasis que las partes más sociales de la casa sean los espacios intermedios, ¿verdad? Sean los espacios fluidos, sean los espacios donde, así como en el Culata Yobay, por ejemplo, los espacios de estar, los espacios de comer, los espacios bueno, y los otros espacios que normalmente en planta alta serían los de descansar, que serían de ámbito mucho más privado, ¿verdad? Una cosa que hasta ahora no nombramos, que para nosotros es súper importante, es la presencia de la vegetación, ¿verdad? Porque la vegetación no solamente da un efecto climatológico más agradable, ¿verdad? Minimiza un poco el calor cuando hay vegetación, sino que también nos protege del sol, nos ayuda con las ventilaciones, podemos plantar plantas aromáticas que con el viento también ingresa aroma al espacio. Para nosotros es muy importante, justamente es también un poco haciendo alusión a este espacio intermedio que habló Panchi antes, de cómo es para nosotros importante estos espacios que uno está adentro pero que parece que está afuera, ¿verdad? Porque está conectado visualmente y físicamente con esta vegetación. Por eso en esta vivienda que vamos a mostrar ahora es bastante importante, ¿verdad? La presencia de los patios. Sí, en este caso, como estábamos viendo en las otras viviendas, como que la casa se vinculaba al patio, ¿verdad? O sea, todos los espacios sociales se vinculaban al patio y trataban de contener la naturaleza de ese patio adentro. En este caso, en esta casa que se llama Entre Árboles, lo que tratamos de hacer es contener, o sea, los árboles forman parte del espacio de la casa, ¿verdad? Se generan unos patios interiores con los árboles que funcionan de lámparas de luz cenital, funcionan de ventilación Chimenea de natural, calor. chimeneas de calor, y bueno, o sea, todo siempre a través de buscar estas cuestiones a través de estructuras, ¿verdad? Que las estructuras te contengan el paisaje, que la estructura te haga ver el paisaje. Y bueno, y en esta casa en particular como que se va perdiendo entre los árboles la casa, ¿verdad? Espera. No, seguí nomás, porque no. Bueno, para nosotros también es muy importante este tema de la estructura, porque tener realmente noción de cómo trabajan los elementos, cómo trabajan los materiales, cómo trabaja la estructura en sí, porque por más que tengamos un diálogo muy bueno con nuestro calculista, ¿verdad? Pero nosotros le pasamos al ingeniero calculista, le pasamos el diseño ya predimensionado casi, ¿verdad? Y simplemente estamos verificando con el ingeniero, bueno, las dimensiones finales, ajustando detalles, algunas modificaciones, pero para nosotros es muy importante entender cómo trabajan realmente las estructuras, ¿verdad? Y sobre todo también otra cosa que nos interesa es experimentar con distintos materiales. Las casas que vimos anteriormente, vimos una de ladrillo, vimos otros ejemplos con hormigón y acá entramos en una etapa donde empezamos a investigar un poco las tapias, ¿verdad? Los muros de suelo cemento, ¿verdad? Y un poco optimizar también los materiales de manera inteligente, ¿verdad? Sacar material del lugar para construir los muros de la casa, ¿verdad? En este caso es un muro de tapia de 30 metros de largo que organiza toda la casa, en síntesis, los techos, que son techos de madera que empezamos a investigar también con la madera, ¿verdad? Con la madera, que son el material más sustentable que la madera creo que no existe, ¿verdad? Eso se corta, vuelve a crecer. Empezamos a investigar también el uso de la tapia, ¿verdad? Como material, si bien la tapia no era un material tan utilizado en Paraguay, pero sí se utilizaba mucho en Perú, ¿verdad? Mucho en Bolivia. En lugares donde Eh, no llueve, ¿verdad? Lugares donde no llueve y lugares donde también el componente suelo, ¿verdad? No tiene tanta arcilla. En Paraguay tenemos suelos muy arcillosos, pero en esta casa en particular el suelo era apto para hacer tapias. Entonces nos imaginamos que era una buena idea sacar la tierra y colocarla en el muro que organiza toda la casa, ¿verdad? En Eh, esta vivienda, para nosotros también es muy importante porque no solamente empezamos a investigar otra materialidad que es la tierra en sí, con su óxido, con toda su estética, como vemos en estas imágenes, que realmente el método constructivo fue bastante artesanal en nuestro caso, en esta construcción, sino que empezamos a investigar estos temas, ¿verdad? Que en esta vivienda metimos las ventilaciones canadienses en esta imagen
podemos ver que las habitaciones están semienterradas, como para justamente otra vez volver a adquirir esa inercia térmica que tiene la Tierra. Entonces metimos estos tubos que iban recorriendo lo que necesitaban, ¿verdad? Entonces para meter con un intractor esa reforzar, digamos, la ventilación de estos espacios semienterrados, de manera de no tener la necesidad de tener que prender, ¿verdad? Los aire acondicionados, que es la ventilación Sí, artificial. como vimos en el ejemplo anterior de los comechingones, ¿verdad? Las casas semienterradas de Córdoba, el hecho de semienterrarse bajo suelo hace que uno esté en una temperatura media anual en ese lugar, ¿verdad? Que la temperatura media anual acá en Asunción es de 24 grados, en invierno y en verano, ¿verdad? Entonces el confort térmico realmente que existe en las habitaciones a nosotros nos sorprendió, ¿verdad? Porque realmente los dueños no utilizan prácticamente el aire acondicionado que lo habíamos puesto por una cuestión de que acá, con el calor que hace, Sí. uno casi depende de eso, ¿verdad? Otro tema importante que nosotros tenemos mucho en cuenta por el tema también climatológico es de no exponer nuestras fachadas vidriadas, nuestros ventanales al sol, al contacto directo con el sol para no generar este efecto invernadero. Por eso para nosotros estos voladizos que generamos, para generar esta sombra previa al contacto de estos cristales es también súper importante. También experimentamos acá no solamente las ventilaciones canadienses, sino nuevos materiales que son la tierra y las maderas laminadas encoladas de toda la estructura de la casa, sino que también empezamos a investigar temas, bueno, de utilización, reutilización de las aguas de la lluvia. En este caso, como teníamos un gran techo o dos grandes techos, entonces nosotros eso ya fue hace rato. Mm. Utilizábamos la mitad de la lluvia, lo llevábamos a dos tanques que estaban en la parte posterior de la casa para riego y uso esporádico, digamos, en el caso de que no tengan agua para los sistemas sanitarios. Y la otra mitad de la acumulación del agua iban a unos estanques, a una secuencia o sistema de estanques que, que tenían su circulación interna, digamos, y que iban filtrando, depurando esta agua, ¿verdad? Sí, este es un proceso de fitodepuración, ¿verdad? Que se hace a través de piedras filtrantes, plantas acuáticas, y era finalmente para el uso de la De la piscina piscina. de la casa, ¿verdad? Pero son como temas que vamos investigando y vamos aplicando después a otros proyectos que finalmente el que vamos a mostrar es Icuabolaño. Tenemos un ejemplo de esto en ese proyecto, ¿verdad? Pero esto como que fue nuestro conejillo de India para entender un poco el sistema, ¿verdad? Cómo esto funcionaba, jugar con la gravedad del agua, pensar también, convirtiéndose un poco en biólogos, viendo qué peces tiene que comer las microalgas y bueno, todas unas cuestiones que nos interesaba también, ¿verdad? Y acá un poco también me gustaría hablar y entrar un poco en una característica que tenemos acá en Paraguay. Acá en Paraguay, nosotros los arquitectos tenemos que dedicarnos también a la construcción, no solamente porque nos gusta y nos encanta y queremos estar en todos los detalles en la obra, ¿verdad? Sino porque también, bueno, es la única manera también de ganar, de tener un sustento, ¿verdad? Económico. Y bueno, y hablo de esto porque me gusta explicar siempre la complicidad que hay acá entre el arquitecto y los demás rubros, ¿verdad? Con los albañiles, con los plomeros, con el electricista, con el vidriero, ¿verdad? Es un compartir de conocimientos que es enriquecedor tanto para ellos como para nosotros. Para nosotros es importantísimo que todo el equipo con el que trabajamos ya hace varios años entiendan y se comprometan con el diseño, con el proyecto, ¿verdad? Tanto así que en este caso, el albañil que tenía que hacer el muro tapia, recuerdo cuando le dijimos vamos a hacer un muro tapia, estuvimos toda una tarde investigando con ellos en la oficina, bajando videos de YouTube de cómo se hacía una tapia, ¿verdad? O sea, y vamos aprendiendo juntos y es súper enriquecedor esto porque ellos nos comparten su experiencia práctica y bueno, y nosotros las conceptuales, capaz, ¿verdad? Así mismo con el plomero, ¿verdad? Todo este sistema de depuración, el plomero no tenía ni idea, ¿verdad? Y fueron días y días y días de prueba y de prueba y de error hasta que llegamos, ¿verdad? Hasta el punto de, bueno, funciona, ¿verdad? Pero realmente pasamos por todo un proceso que no somos nosotros dos solos, por más que en la oficina no haya mucha gente, tenemos todo este equipo con el que construimos, que con ellos realmente es donde aprendemos y donde nos enriquecemos, ¿verdad? Y esto
cuento ya esto porque, bueno, entramos acá a otra etapa para nosotros súper importante que va en paralelo, ¿verdad? Va en paralelo a todas estas obras que nosotros fuimos mostrando, algunas obras de la oficina que fuimos mostrando, bueno, y en paralelo, nosotros nos manejábamos en este contexto de arquitectos que comentó ya un poco Miguel, ¿verdad? Que somos, donde somos todos muy amigos y nos juntamos mucho, ¿verdad? Pero siempre nos juntamos mucho a tomar cerveza, ¿verdad? Y a hablar de cosas, ¿verdad? Pero no, no a trabajar, nos juntábamos mucho a trabajar. Y sin embargo, siempre veíamos que existía toda esta problemática social y medioambiental a la que nosotros no teníamos acceso, porque como profesionalmente, ¿verdad? Pero no teníamos acceso porque realmente acá no hay muchas posibilidades, ¿verdad? De La obra meterte a pública. trabajar en obras públicas, ¿verdad? No existían concursos ni nada, ¿verdad? Entonces, esta es una oportunidad que nosotros vimos. Habían unos cuantos indígenas que se estaban, muchas familias realmente de indígenas que se estaban manifestando en una plaza en un invierno súper crudo, donde estaban muriendo incluso porque ya se estaban enfermando del frío. Entonces nosotros, bueno, vimos una gran posibilidad de dar un pequeño aporte donde conseguimos, bueno, pales de madera y le armamos como esto, mejores condiciones en su transitar en unas semanas que tuvieron ahí en esa plaza, ¿verdad? Pero nos sirvió a nosotros para tener este primer contacto con lo social, ¿verdad? Con esa problemática al que nos solemos llegar. Y bueno, y un poco después ya formamos esta asociación sin fines de lucro que habló Miguel un poco, que se llama Aqua Alta, donde ahí sí nos unimos todos los amigos de distintas generaciones que Miguel ya les presentó la semana pasada. Y bueno, y en esta plataforma o en esta asociación, no solamente nos juntamos a tomar cerveza, sino que también nos juntamos a imaginarnos distintos workshops. Y esta es realmente para nosotros dos en particular, que no estamos ahora mismo en el taller. Para nosotros esta es nuestra pisada, Nuestro digamos, nexo. nuestro nexo con lo académico, con los estudiantes, con esa posibilidad que tenemos de, bueno, de generar una cantidad de workshops y pequeños talleres, que cada proyecto que surge con la asociación, siempre tratamos de que todos los proyectos vayan ligados a algún workshop que se haga o al inicio o al final. Bueno, este es uno de los ejemplos, ¿verdad?, de trabajo. Sí, lo interesante de esto es verdad que, bueno, mostramos una cuestión así más de ámbito privado, ¿verdad? Más de clientes con un solo cliente y pasamos a una cuestión que era mucho más social, que de hecho era como casi una necesidad hacerlo, ¿verdad? O sea, que esto sirva para muchas personas. Acá, por ejemplo, estamos mostrando, todavía nos va la imagen, ¿verdad? Pero estamos tratando de mostrar un puente de emergencia que se hizo en una época de crecientes, ¿verdad? Así como habíamos dicho antes, acá llueve mucho, no tenemos la infraestructura para los desagües pluviales y bueno, tenemos un río Paraguay que es un río salvaje, ¿verdad? Que no está contenido todavía y espero que nunca en canales, ¿cómo te iba a decir? En canales de hormigón o algo por el estilo. Entonces, este río crece, inunda la ciudad y hay barrios que están en bastante peligro. En este caso en particular, hubo un pedido de la Pastoral Social para construir unos puentes para que las escuelas puedan ir al centro. Entonces, se entró en una especie de cuestión súper interesante en la cual con los elementos básicos que la Secretaría de Emergencia Nacional donaba ante esta inundación, eh, pensamos en un sistema que sea de autoconstrucción también de las personas, sí, nomás, que sea de autoconstrucción de las personas como para que se pueda construir, o sea, pensamos en flotar, ¿verdad? Con tanques, pensamos en estructuras básicas y repartir una especie de manual de autoconstrucción a las personas como para que ellos mismos puedan conseguir los materiales y construir los puentes flotantes, ¿verdad? Lastimosamente no pasan las imágenes para acompañar un poco lo que estamos diciendo, pero a lo que voy es esa búsqueda de no quedarse solamente Lo en privado. lo privado, de alguna manera esta asociación
trataba Trata, ¿verdad? trata y sigue tratando, ¿verdad? De que se haga, Sí, ¿no? ¿verdad? Y de llegar a, bueno, a todos estos ámbitos, incluso a nivel del gobierno, ¿verdad? Estos ámbitos no solamente sociales, sino también medioambientales. Tenemos varios ¿cómo se llama? Contratos, digamos, ya con la Secretaría de Emergencia. Solo que es bastante Convenio. difícil, convenios, perdón. Solo que es bastante difícil toda la burocracia y la logística. Esto es mejor que pase, sí. Ujú. Bueno, de acá y volvimos a hacer otro puente al año siguiente y bueno, y después de 2 años otra vez de eso, nos piden bueno, nos piden unos sistemas flotantes ya de un uso multiuso, flexible, siempre para la emergencia. En este caso tenía que ser llevado a San Pedro, que queda ¿a cuántos kilómetros de Asunción? Sí, queda 300 A 300 kilómetros. kilómetros de Asunción por el río. Entonces, bueno, nos interesó muchísimo esto porque, bueno, ya teníamos que pensar en un sistema, salir un poco de la emergencia, de usar esos materiales tan Precario, efímeros sí. o precarios y ir ya un poco a un sistema de construcción un poco más rígido, un poco más duradero, que sea estandarizado, que sea de fácil montaje y desmontaje, porque eso se tenía que poder armar en poco tiempo o desarmar y tuvimos que preensamblar en Asunción, en la costa con el río, y desarmar y llevarlo a San Pedro. Entonces, teníamos que pensar en todos los aspectos climáticos también de la correntada. Bueno, siempre, como dijimos, aprovechamos para armar un workshop con los estudiantes. En este caso, el workshop se hizo en la misma plataforma flotante, entonces pusimos ya a prueba esta estructura, ¿verdad? Antes de llevarla hasta San Pedro. Y para nosotros fue muy importante todo este proceso porque, bueno, son investigaciones que nos enriquecen, ¿verdad? Todo, no solamente a nivel estructural, sino a nivel de materialidad, a nivel de pensar cómo esto, incluso después se hicieron muchas otras propuestas de la utilización de este pequeño módulo para resolver problemas urbanos, ¿verdad? De emergencia y de evitar llegar a la emergencia, ¿verdad? Cabe, Mucho más amplios. cabe recalcar también de que Asunción o sea, como que siempre le dio la espalda al río, ¿verdad? Y esto era como una forma también de empezar a pensar en arquitectura ocupando los espacios del río, ¿verdad? Entonces, este workshop era más o menos hacer ciudad con módulos flotantes, ¿verdad? Esto ya es, estas imágenes que vemos ya son cuando ya estábamos montando el módulo flotante en San Pedro, ¿verdad? En Puerto Antequera, que era el lugar donde quedó, que hoy eso está funcionando como un dispensario médico, ¿verdad? Y en épocas de creciente esto se transforma, puede albergar a 20 familias, tiene sistemas de sanitarios, tiene sistemas de fitodepuración, Es tiene, autosuficiente. sí, tiene paneles solares, tiene todas las comodidades que pueda llegar a tener esto como para servir para distintos usos en casos de emergencia, ¿verdad? Pero realmente es un pequeño módulo que después nosotros en la Asociación Acuadalta la cambiamos de escala, ¿verdad? Le hicimos propuestas con estos mismos módulos, hicimos propuestas a nivel urbano, ¿verdad? Bueno, y un poco también contarles que otro punto importante, otra oportunidad importante que también Miguel ya lo habló un poco, fue nuestra participación en la Biau 2019 que se realizó acá en Asunción el año pasado, que para nosotros también fue un punto de inflexión muy importante porque esta Biau fue bastante particular, ¿verdad? Donde nosotros tuvimos que, a pedido de José y del comisario de la Biau, tuvimos que trabajar en una comunidad informal y de bajísimos recursos y en una parte de un barrio, digamos, del centro mismo de Asunción, al lado mismo del centro, pero es un barrio muy carenciado donde realmente los arquitectos no están. Entonces tuvimos que hacer talleres participativos con ellos, escucharles, ver con ellos cuál era la problemática y proponer con ellos y con los curadores de la VIAU un proyecto, ¿verdad?, que solucione gran parte de los problemas. Para nosotros esto fue súper importante y bueno, y es algo que sigue latiendo, ¿verdad? Acá en Asunción, no quedó ahí en proyectos. Se llegaron a construir varios, ¿verdad? Y esto de alguna manera también como que
o sea, ¿por qué queríamos mostrar esto? Sino que es mostrar un proceso de aprendizaje, mostrar un proceso de forma de trabajar y de repente una necesidad también de ir buscando trabajar en ámbitos sociales, ámbitos medioambientales. públicos, ámbitos medioambientales. Y acá hacemos un poco una pausa. Rosana, ¿nos siguen? Sí, claro, Ah, estamos ok. aquí súper Ah, atentos. bueno, Sí, sí, bueno. sí, sí. Porque, bueno, y acá hacemos un poco una pausa porque acá, bueno, entramos ya en el tema que vos nos solicitaste, ¿verdad? Que es el Memorial Iguá Bolaños. Y realmente nosotros no queremos mostrar acá el proyecto en sí ni el resultado. De hecho, no lo podemos hacer porque todavía no está terminada la obra, ¿verdad? Termina este año, pero no está terminada. Pero queremos hablar, acá más que nunca queremos hablar de los procesos, ¿verdad? Y de cómo esta arquitectura es capaz de construir la memoria y transformar una realidad desde lo inmaterial, pero sobre todo a través del involucramiento y la participación de la sociedad. O sea, para nosotros esto realmente fue fantástico. Eh, es un proyecto que ganamos un concurso en el 2016 y bueno, un poco vamos a ir contando la historia de qué se trata el Memorial 1A y Bolaños. Espero que... Yo creo que es interesante, Panchi y Sonia, hablar un poco de lo que pasó, exacto, para los que no conocen la historia y todo esto, ¿no? ¿No, ¿no están escuchando el audio, Rosana? Sí, sí, escuchamos. Ah, no, el audio del video no se escucha. El Ah, audio del no puede video ser. no está. Bueno, qué lástima. Bueno, esto fue un incendio, ¿verdad? De un supermercado en Asunción, en donde por una falla técnica, así, por un ducto de una chimenea en el patio de comidas, se acumuló grasa, ¿verdad? Eso se empezó a incendiar entre el cielo raso y el techo, y provocó un gran incendio, ¿verdad? Cuando el fuego empezó a buscar el oxígeno, provocó una bola de fuego fuertísima. Es una lástima que no salga el audio porque hay en esta presentación testimonios de los familiares o sea, de las víctimas, inclusive que estuvieron ahí, sobrevivientes de este incendio, ¿verdad? Esto sucedió y sucedió también en gran parte porque por un precario sistema de prevención contra incendios que en la época no era muy exigente, y también porque había un protocolo en los supermercados de cuando hay un incidente, se cierran las puertas para que no se roben mercadería, ¿verdad? Y esto yo creo que fue el error más grande que se cometió, ¿verdad? De cerrar las puertas porque realmente la gente quedó atrapada en este infierno. Y Bueno, esto sucedió el 1 de agosto del 2004. Después de 12 años de mucho dolor, mucho vacío, injusticia, o sea, los familiares de las víctimas realmente pasaron por muchísima injusticia y muchísimo dolor porque judicialmente no llegaron a lo que querían, no se les reconoció ni perdieron a siquiera, sus víctimas, perdieron sí. a sus víctimas principalmente, ¿verdad? Pero no se les reconoció sus indemnizaciones, nada. Entonces, ellos, sin embargo, se hicieron fuertes, ¿verdad? Y cada 1 de agosto de todos los años, ellos hacen un acto conmemorativo en frente al predio, ¿verdad? Que estuvo abandonado por 14 años. Cada 1 de agosto lo hacen de una manera distinta, con algún acto simbólico que ellos imaginan, ¿verdad? Como para gritarle al Paraguay, al mundo, bueno, aquí estamos, no se olviden de nosotros, esto pasó. Lastimosamente los paraguayos siempre decimos que tenemos la memoria muy frágil, ¿verdad? Solemos olvidar con facilidad las cosas que nos suceden. Entonces, bueno, un poco estos 1 de agosto son muy importantes para ellos. Ellos hicieron distintas manifestaciones para demostrar su dolor y bueno, su angustia y bueno, y toda la injusticia que hay a nivel judicial acá en Paraguay, ¿verdad? En el 2010 se declara de interés social y se expropia al Estado paraguayo el predio. Y entonces ahí inicia un proceso imaginario hacia un trabajo interdisciplinario que para nosotros es lo más importante y lo más de mayor valor acá en todo este proyecto, ¿verdad? Porque ahí en el 2014
se genera, a partir del 2010 empieza un diálogo de las distintas entidades sociales del gobierno con los familiares para decidir qué quieren los familiares que pase en ese predio, ¿verdad? Y ese es el punto clave, ¿verdad? Que realmente los familiares, después de muchísimas diferencias que tenían entre un grupo y otro, logran decidir que realmente este lugar no podía ser para ellos exclusivo, que tenía que ser para la sociedad. Este lugar tenía que ser un lugar para la memoria, ¿verdad? Entonces, donar, digamos, este espacio que era para ellos, digamos, para que sea un espacio para todos, que sea un espacio público donde se recuerde este lugar, realmente es el acto más generoso que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces ahí se lanza un concurso después de muchísimo otra vez diálogo y de esta creación de esta mesa de trabajo, que lo que hace esta mesa de trabajo es custodiar todo este proceso de la construcción de este sitio, de la memoria, a nivel proyectual y a nivel de gestión, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se lanza el concurso de ideas público, bueno, donde nosotros estamos súper agradecidos a la vida, siempre decimos de haber ganado este concurso, participaron 32 equipos que para ese momento realmente era muchísima participación. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos? Con un sitio totalmente abandonado, con una estructura edilicia a punto del colapso, abandonada, sucia, casi era un prostíbulo, era un lugar donde la gente se iba a tomar, donde la gente se escondía. Bueno, también era un lugar que era utilizado por los artistas de la ciudad, está lleno de grafitis, de expresiones. Lastimosamente no están viendo los videos que pasan, seguramente, pero bueno, algo se ve. algo se ve. Pero es un lugar así como el que están viendo ahora, un lugar abandonado. El techo obviamente se había desmantelado, todo el techo del supermercado, pero existía este gran salón, este gran vacío en en el predio donde realmente se veía el cielo. Y bueno, y la figura de este icono que era esta torre del supermercado era bastante fuerte. Imaginen que todo este edificio quedó así tal cual como estuvo después del incendio por 14 años. 14 años el que pasaba enfrente al licuado del año veía esa mole quemada. Era así una lanza en el corazón cada vez que pasabas por ahí y realmente, ¿quién nos acuerda de este momento, de este domingo a las 11 de la mañana donde se prendió fuego? O sea, todos nos recordamos, o sea, todos tenemos la memoria este hecho. Y bueno, con esto nos encontramos también, aparte no solamente con este edificio abandonado y realmente dejado ya a su suerte, sino nos encontramos con una memoria, eso aparece, Nancy, con una memoria material e inmaterial que también teníamos que trabajar, que también teníamos que trabajar a nivel proyectual, ¿verdad? Que era, bueno, todos estos pequeños elementos que los familiares fueron recuperando después del incendio, cosas quemadas, ¿verdad? O sea, el zapatito, la caja registradora, que eso también teníamos que trabajar en el proyecto, y no solamente esto que es material, sino toda esta carga inmaterial, toda esta carga intangible, ¿verdad? De miles de historias, de familias que hasta el día de hoy sí continúan con su duelo, ¿verdad? Este es un pequeño santuario que ellos mismos con su propio sudor, con su propia con sus propios recursos económicos, ellos solos construyeron este santuario que estuvo acá por muchos años, ¿verdad? Donde ellos recordaban a sus familiares, ¿verdad? Así a nivel folclórico, ¿verdad? Bueno, Eh, bueno, y el lugar es un lugar bastante caótico desde el punto de vista de polución sonora, es un lugar de comercial, ¿verdad? Hay mucho tráfico, mucho ruido, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a pensar en el proyecto, nos interesó esta cuestión, esta mirada al cielo, ¿verdad? Nos interesó el tema de que sea austero, silencioso, que tenga cierto respeto, ¿verdad? Que tenga contención, reflexión, que sea introvertido, que sea público, permeable y que dure mucho tiempo también, que sea de bajo mantenimiento y bueno, y que empecemos a investigar sobre las cuestiones fenomenológicas también, ¿verdad?
el hecho que estaba comentando Sonia, que esto sea participativo, comunitario, cívico, yo creo que fue uno de los factores principales para que desarrollemos el proyecto. Hasta inclusive nos empezamos a dar cuenta de que estas cuestiones de repente eran mucho más importantes que el proyecto en sí desde el punto de vista arquitectónico, ¿verdad? O sea, yo creo que una cosa que nos conmovió mucho es de que o sea, la posición no era estar ahí como el arquitecto hablando sobre la arquitectura, sino que bajarse de ese pedestal y empezar a hablar con la gente, empezar a ver las necesidades de la gente y empezar a que ellos participen del proceso. Yo creo que eso fue lo que enriqueció y de alguna manera blindó también un poco El proceso. el proceso del proyecto, ¿verdad? Acá vemos algunas imágenes, ¿verdad? Estos son animaciones del video todavía de la época del concurso y eso. Pero básicamente es una viga en L, ¿verdad? Una viga transitable, ¿verdad? Donde habían unos lapachos que en uno de los El primer aniversario. el primer aniversario se plantaron unos lapachos que están en la fachada, entonces esto como servía de telón de fondo. Acá vemos un poco los esquemas de estudios estructurales, ¿verdad? Y acá vemos un poco el esquema, ¿verdad? Cómo era el proyecto, ¿verdad? Un primer esquema donde tenemos un sistema de aguas con fitodepuración, como habíamos visto en el proyecto anterior, en donde todos los puntos conflictivos del proyecto, ¿verdad? Dentro de las bases y condiciones del concurso, los familiares de víctimas te recomendaban dejar la rampa, dejar la escalera existente, dejar la torre, que es una cosa que nosotros no respetamos, ¿verdad? Pero la rampa y la escalera están bajo un espejo de agua y la torre que nosotros la demolimos y reconstruimos la torre en el punto cero, o sea, en el origen de donde se originó el incendio, está la torre. Entonces, como que todos estos elementos están vinculados con el agua y en el medio de la plaza, del nivel donde era el estacionamiento del supermercado, un gran espejo de agua donde en la losa existente del proyecto nosotros hicimos 400 perforaciones, 400 agujeros de 25 centímetros de diámetro que representaban a los 400 fallecidos en el incendio, ¿verdad? Pero básicamente el proyecto son dos plazas públicas, una en planta baja, que es la Plaza de las Sombras, que esta que estamos mirando ahora en la imagen, y la superior le llamamos Plaza de las Luces porque está vinculada al cielo, a la iluminación, ¿verdad? Bueno, en esta plaza es donde se ven los reflejos de las 400 perforaciones, y esta es la Plaza de las Luces, donde hay todo un sistema de chorro de agua, porque sí nos pareció importante siempre trabajar con los contrastes tanto en el proyecto exterior, o sea, en su diálogo, en su conexión con la ciudad, que se ve como un volumen puro, austero, silencioso, que es en contraste con todo ese entorno de muchísima polución visual y acústica. Y, bueno, al interno trabajamos siempre con este contraste de luz y sombra, o sea, generar sombra para que la luz o la presencia de la luz sea importante y sea protagonista. Entonces, tuvimos muchísimo cuidado en eso, ¿verdad? En no perder esta penumbra, en no perder en esta sombra, en esta oscuridad, que no solamente hace presente las luces, sino que también generan como este ambiente, un ambiente de muchísima reflexión, de muchísima contención, bueno, introversión para, bueno, meterte en lo que es el contenido real de este proyecto, que es bastante fuerte y bastante sensible, ¿verdad? Una cosa que Panchi no comentó es que la escalera, los familiares pedían que se mantenga la escalera y la rampa porque en esos lugares fueron los lugares donde murieron la mayor cantidad de personas acumuladas porque las puertas no pudieron abrirse. Entonces, por eso es tan importante la presencia y mantener esta escalera y esta rampa, que son parte importante también de nuestro proyecto, ¿verdad? Y eso, si bien formaban parte de lo que es el recorrido memorial, uno va en el memorial y donde están las rampas, donde están estos elementos, la escalera, el piso de vidrio, uno como que va por encima de estos elementos y quisimos mantenerlos y así como decía Sonia, teníamos una plaza, un zócalo de sombra, que es la Plaza de las Sombras, ¿verdad? Y arriba tenemos la Plaza de las Luces, donde tenemos estos chorros de agua que de alguna manera queríamos que, si bien esto funcionaba como un memorial, ¿verdad? Queríamos que también transmita el sentimiento de esperanza, ¿verdad? Y entonces a través de los chorros de agua
los niños jugando en ellos y que sea un lugar así un poco más de alegría que transmita un poco más el sentimiento de esperanza, ¿verdad? El proyecto también es, y que eso también cabe recalcar, que fue una cuestión de la mesa de trabajo con los familiares de víctimas. Ellos decidieron de que no solamente sea un memorial, ¿verdad? Sino que sea también un centro cultural, ¿verdad? En este lugar existen, o sea, existe un auditorio para 400 personas, existe un salón de usos múltiples, aulas para clases de danza, existen un centro de documentación también, o sea, distintos programas, no solamente un programa de memorial, ¿verdad? Entonces, un aporte a la ciudad, ¿verdad? Bueno, y un poco contando el proceso, nosotros desde el día uno que ganamos el concurso nos pusimos a trabajar de lleno en esto. De hecho, ya van 4 años que estamos con esto y casi nos imposibilita tomar otros trabajos, ¿verdad? Esto arrancó con la sociabilización del proyecto, no solamente a los familiares, que eran los más importantes que nosotros consideramos que ellos realmente deberían entender y estar de acuerdo con esto, sino a toda la sociedad en general, ¿verdad? Entonces armamos como una exposición itinerante que iba recorriendo distintos puntos de la ciudad, tanto de Asunción como otras ciudades importantes, fue Encarnación, la Ciudad del Este. Entonces era un poco como Universidades. visitó varias universidades, facultades de arquitectura en específico. Entonces, en esta pequeña exposición también nosotros íbamos contando también a nivel fenomenológico, un poco con audio introspectivo, ¿verdad? De qué se trataba este proyecto. Y bueno, todo este equipo interdisciplinario, esta mesa técnica de la cual formamos parte del 2016, es la que llevó adelante este proyecto con éxito, ¿verdad? Que son todas estas personas y más personas que no están acá, ¿verdad? Que van rotando y que incluso vienen y van, ¿verdad? De acuerdo a cómo cambian políticamente los puestos, ¿verdad? Pero hay que decir que pasamos ya por 3 ministros en todo este tiempo y normalmente acá en Paraguay, cuando hay cambio de ministro, es todo un desastre, ¿verdad? Se vuelve de cero, la mayoría de los proyectos vuelven a comenzar de cero. Borrón y cuenta nueva. Pero en este caso, gracias a la existencia de esta mesa técnica de trabajo interdisciplinaria, esto nunca paró, esto continuó con el mismo ritmo que veníamos desde el comienzo, ahora con muchísima fuerza, porque estaba blindado, sobre todo porque había una presión social muy fuerte que era por parte de los familiares de víctimas que están súper unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros ahí nos dimos cuenta, más que nunca, es que tenemos que salir un poco de ese, teníamos que salir un poco de ese pedestal de arquitecto y, bueno, meternos y tratar de entender realmente cómo funciona la cosa y cómo ponernos un poco del otro lado, ¿verdad? Cruzar un poco la calle, ponernos del otro lado de la vereda. Entonces, ahí fue que se nos ocurre el primer aniversario que nosotros ya formábamos parte de la mesa técnica. Nos piden los familiares que hagamos algún acto simbólico en el 1 de agosto. Entonces se nos ocurre hacer esta construcción participativa, que era la construcción de, también un poco con este anhelo y con estas ganas que nosotros tenemos de que los familiares se metan, se involucren en la construcción de la obra que desde el día uno, ¿verdad? Que de manera también de ganarnos su confianza bueno, que este es un proyecto público. Si los familiares y la sociedad no se involucran y no lo hace suya, esto no va a tener el éxito, ¿verdad? Que debería tener. Entonces, ese 1 de agosto le pedimos a los familiares que se acerquen al lugar de Icuao Bolaños con un recuerdo, con algo que les recuerde a este familiar que perdieron. Y con ellos construíamos unas pequeñas placas de cemento donde dejábamos este elemento que ellos traían o lo dejábamos tipo una huella en forma invertida, ¿verdad? Pero la construcción de esta placa después lo vamos a colocar en un espacio ecuménico, en el espacio ecuménico que es un espacio donde están las 400 espacios de recordación de estas familiares, Que ¿verdad? es donde está la torre. Que es donde está la torre, ¿verdad? Entonces, para nosotros esto fue así, no sé, fue fuertísimo, ¿verdad? Porque no solamente habían familiares que no habían pisado nunca más el lugar y era la primera vez que iban, sino que cada vez que iban con su recuerdo, obvio, Era una historia. era una Cada historia, plaqueta es una claro, historia. era como continuar con ese duelo, ¿verdad? Había gente que le traía a todas las amigas de su hermana, por ejemplo, en este caso, y cada una dejaba una cosa, un pequeño objeto, o decía algo conmemorativo que recordaban de esa persona. Realmente esto fue muy fuerte, lo repetimos en varias ocasiones para dar la oportunidad a que la mayoría de la gente pueda llegar y pueda construir su placa. Hoy día tenemos 200 placas, un poquito más de 200 Sí. placas construidas, o sea que para nosotros ya es todo un logro porque es más de la mitad, ¿verdad?
Y algo interesante también es de que a medida que íbamos haciendo las siguientes construcciones participativas, ahora las imágenes que vemos ya son dentro de la obra, ¿verdad? O sea, dentro de la obra ya empezamos a ocupar los espacios. En este caso estábamos en el salón de usos múltiples y ahí empezábamos a ya utilizar los espacios de la obra para este tipo de actos, ¿verdad? Bueno, hay, esta es una foto de todo el equipo que nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Nosotros no somos nosotros solos. Hay que también considerar, ¿verdad? Bueno, que tenemos muchísima gente que nos ayuda siempre con muchísima energía y poniéndose la camiseta, ¿verdad? Y bueno, siempre nuestro afán de demostrar o de explicar a los familiares y a toda la sociedad en general un poco de qué se trata este proyecto y que de entrada vayan comprendiendo y se vayan metiendo. Nosotros mismos no sabíamos, nosotros mismos no sabíamos el efecto de la entrada de los haces de Sí. luces, que era básicamente lo más importante dentro del proyecto. Entonces, en un estudio de patología del hormigón que había que hacer para ver en qué estado estaba realmente el hormigón, decidimos utilizar esta probeta que se tenía que extraer, utilizar ya con el diámetro que nosotros proponíamos para estos 400 perforaciones de la losa existente y realmente ver qué efecto realmente se producía. Opa, ¿qué pasó ahí? ¿Nos escuchan? Hola. Sí, 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 Ah, bueno, ¿Pero ven las imágenes? sí. Ah, ok, ok. porque se colgó acá nuestro teléfono. Sí. Bueno, bueno, realmente nos sorprendió. Esta primera prueba a nosotros mismos nos sorprendió. Esto ya era dentro del proceso de inicio de obra. Todavía no había empezado, pero bueno, este efecto fue fantástico, ¿verdad? Este efecto de cómo entraba esta luz y bueno, y todo este efecto de la fenomenología y bueno, y lo que producía, ¿verdad? El sentimiento que producía. No sé si están viendo un video. Hace pasar, Panchi. No sé si están viendo un video donde unos niños están jugando con esta entrada de luz. Estos niños son nietos, o sea, su abuelo murió en el supermercado y bueno, la abuela que estaba ahí al lado nuestro, cuando estos niños estaban jugando con la luz, nos decían, Dios mío, están jugando con su abuelo, o sea, el haz de luz representa al abuelo, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre fue muy fuerte y ese contacto, ese diálogo con los familiares, para nosotros fue importante, es importantísimo, ¿verdad? Y bueno, y esto ya son fotos del proceso de obra y cómo estos haces de luces siempre nos sorprendieron. Cada día que nos vamos a la obra es así una sorpresa nueva, cómo entra, con el distintas épocas del año, que el sol se inclina un poco más al norte o No, no, ¿verdad? los reflejos, ¿verdad? Los reflejos en el espejo de agua, cómo se intensifica, se refleja en el techo, el movimiento del agua también genera una vibración que es muy interesante, ¿verdad? En momentos donde se está haciendo algún trabajo que genera polvo, cómo se empiezan a notar los haces de luz, ¿verdad? Nos pareció realmente interesante. Y ahora a medida también de que la obra va avanzando, ¿verdad? Como donde están los espejos de agua que estamos probando, estamos haciendo las pruebas de carga ahora, se ven como vibraciones de reflejos en los puntos conflictivos que habíamos hablado antes, tanto en la rampa como en, en la escalera y en el espacio ecuménico también, ¿verdad? Y donde están los 400 haces de luz, ¿verdad? Y yendo un poquito atrás, esto fue en otro 1 de agosto que hicimos también una intervención en el lugar, ¿verdad? Y acá hicimos una especie de video instalación donde generábamos una perspectiva a escala real de lo que iba a ser el lugar, ¿verdad? Y con una vasca de agua, ¿verdad? Donde teníamos agua y con las perforaciones que ya habíamos hecho para el estudio patológico, veíamos un poco cómo el El agua, efecto. el efecto del reflejo y era una forma de hacerle entender a la gente cómo esto se iba a ver, que entiendan realmente el concepto de qué es lo que se quería lograr. No sé si se escucha el audio ahí, Rosana, del video. No, el audio no El conseguimos audio del video no se escuchar. escucha Bueno, no lastimosamente. A importa, ver si seguimos hablando levantamos un entonces. poquitito más. ¿Será Bueno, un que si poco ellos levantamos van un poquitito? contando realmente, bueno, siempre en este afán de que los familiares entiendan el proyecto, entiendan un poco de qué se trataba, ¿verdad? Porque
había este miedo, esta paranoia de no volver a pisar el lugar. Y nosotros queríamos un poco romper ese paradigma que ellos ya tenían, de que habían pasado tantos años, que el gobierno no les escuchaba, había malísima credibilidad de que esto realmente iba a ser posible. Entonces, bueno, con este afán de atraer a otra vez a los familiares a que vuelvan a creer, a que vuelvan a tener confianza en esto y que realmente con la ayuda de ellos íbamos a poder construir este lugar, esta memoria, es que hacíamos todas estas instalaciones, ¿verdad? Que eran pequeños actos simbólicos. Y acá como que existe ese tabú, ¿verdad? Que la obra pública es más o menos una cosa imposible, ¿verdad? O que siempre todas las obras públicas terminan o en papeles, en la mayoría, ¿verdad? O terminan empezando la construcción y que es siempre una comida de plata, se construye con mala calidad, se construye mal. Bueno, este segundo aniversario que a nosotros nos tocó participar, para nosotros fue así el clic, ¿verdad? Que hicimos, porque no solamente para nosotros, sino para todos los familiares, porque es como que ellos, como acá fue el inicio de obra, con este 1 de agosto se arrancaba la obra, entonces había como otro espíritu, otra energía, los familiares ya no venían más con con rabia. rabia, con enojo, ya habían cambiado ese chip, ¿verdad? Y ya tenían como el chip de la esperanza, el chip, bueno, ya estaba toda vallada la obra en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, ya se había hecho el contrato, ya se había firmado el contrato con la empresa ganadora en la licitación para la obra. Entonces, bueno, ya había un arranque, entonces ya había como mayor credibilidad. De hecho, como que había así distintos grupos que estaban como peleados entre ellos y que esto empezó de alguna manera a hacer que ellos se concilien entre ellos mismos también, ¿verdad? O sea, realmente el cambio de la actitud que nosotros vimos que se generó En los familiares. en los familiares, en las personas involucradas en esto, fue para nosotros una cuestión que sobrepasa totalmente todo lo que podíamos haber esperado, Bueno, ¿verdad? y así los familiares nos fueron pidiendo distintas participación, distintos tipos de participación con ellos, ¿verdad? No solamente cada 1 de agosto, sino ellos todos los primeros de todos los meses de hace 16 años, ellos se reúnen en el lugar a hacer un pequeño acto de recordación a las 11 de la mañana, que fue la hora donde fue el incendio. Eso lo hacían en ese pequeño santuario, donde ellos armaron ese pequeño santuario, y una vez que empezó la obra, que estaba vallado, igual iban a la obra. Nos pidieron un pedacito del lugar de maniobra, digamos, donde estaban los obradores, y se les designaba un pedacito de espacio para ellos, para que todos los primeros a las 11 de la mañana, ellos, sea feriado, sea domingo, sea 1 de enero, ellos siempre están ahí. Ellos nunca se cansaron, ¿verdad? Y bueno, y esa fuerza realmente nos contagió a nosotros, ¿verdad? Y bueno, y todo el proceso de obra para nosotros fue importantísimo. Otra vez, esta lectura, ¿verdad? De lo que se demolía, cómo lo íbamos a dejar, ¿verdad? Cómo el diálogo de lo nuevo con lo existente y con esta franja de verde vegetación hacia la avenida Artigas. Bueno, y bueno, con qué sensibilidad se dejaba lo existente, ¿verdad? Y cómo era este diálogo de lo nuevo con lo existente, ¿verdad? Siempre tratando con respeto, no solamente a lo inmaterial, sino también a lo material, ¿verdad? A la existencia. Entonces, bueno, va apareciendo acá el proceso de obra, va apareciendo este memorial, que este recorrido de 100 metros de las vigas de hormigón, que tiene un diálogo con lo existente y otro diálogo con esta vegetación tan fuerte, que son 40 lapachos hermosos que están ahí plantados por los familiares mismos. Este diálogo que tiene esta es la rampa existente. Bueno, y en el mismo proceso de obra van apareciendo una cantidad de huellas, de elementos que nosotros no lo teníamos pensado en el nivel proyectual, ¿verdad? Sino, y bueno, y ahí teníamos que decidir cómo la dejamos, que todo tiene que contar. O sea, cada cosa que se deja cuenta una parte de la historia. Ese muro lindero era la parte de atrás del supermercado donde estaban todas las oficinas y donde por 12 años en esas oficinas vivieron 100 familias que fueron censadas después del inicio de obra. 100 familias vivían de manera de ocupa, digamos, en ese Sí. espacio, ¿verdad? Entonces estaban sus grafitis, estaban sus expresiones, bueno, Y vemos también así cómo dejamos toda la estructura existente que se mantiene, se deja con los colores que tenía, se deja con el hollín que tenía,
Se deja, si nos fijamos en el pilar, vemos unas manos que son intervenciones de un 1 de agosto. Si vemos los 3 puntos rojos, son los estudios patológicos de estructura para determinar si esa estructura se podía quedar o no, ¿verdad? Y bueno, y acá un poco se ve, es cierto que estamos todavía en proceso de obra, pero acá un poco se ve este diálogo de lo nuevo con lo viejo, cómo esto nuevo le está medio abrazando a la existencia. Y para nosotros también es importantísima esta presencia de la vegetación, que la vegetación como en nuestras obras privadas se tienen que meter al interior, o sea, cómo esta vegetación va rompiendo un poco ese límite de lo que es exterior-interior Sí, y se van superponiendo y es como que va ingresando, ¿verdad? entiéndase que la parte de tierra va a ser vegetación, ¿verdad? Claro. Y bueno, y este paso de la luz del exterior, de lo público, a este espacio semipúblico, o no, todo es público, pero este espacio del memorial que nosotros consideramos que es como ese espacio intermedio del que hablábamos al inicio, esta gran galería de 100 metros que para nosotros es el memorial, como esta galería o este espacio intermedio antecede a este espacio interior que es esta Plaza de la Sombra y cómo tenemos que mantener este zócalo de sombra, ¿verdad? Para que las luces, la presencia de las luces sean potentes, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo distintas imágenes de lo que es la obra, bueno, de toda estos pequeños textos que van apareciendo de expresiones de los familiares, ¿verdad? Cómo esto va apareciendo en la obra, se irán vivos en nuestros corazones. O sea, para nosotros todo esto era tan importante, ¿verdad? Y bueno, y toda la materialidad con la que elegimos trabajar en este proyecto son materiales duraderos, de bajísimo mantenimiento, materiales de obra, también que se diferencie lo nuevo con lo viejo, porque lo nuevo tiene una estructura metálica distinta a la estructura de hormigón de la existencia. Y este es un espacio reunitivo que nosotros le llamamos el aura, pero deja de ser una aura, ¿verdad? Es más bien por su vocación de ser un espacio reunitivo, ¿verdad? Donde acá nosotros nos imaginamos que los familiares van a hacer sus recordaciones cada primero de cada mes, ¿verdad? Donde están en la presencia de estos 3 lucernarios, porque es en el espacio de la Plaza de la Sombra, donde hay mucha oscuridad. Entonces, por eso metimos estos 3 lucernarios. Bueno, hay un cine al aire libre que tiene, bueno, una puerta que se abre, que es parte del auditorio. Y la presencia de esta torre, ¿verdad? De esta torre que es el espacio ecuménico, que para nosotros es el lugar más sensible. Es una torre de 25 metros cuadrados, estamos hablando, no es muy pequeña en su interior, pero que realmente tiene una potencia fuerte porque es así como, tiene como un gran ventanal al cielo, esa sensación de verticalidad que tiene el espacio interior, ¿verdad? Con su ventana al cielo. Y porque es tan importante porque en esta torre es donde están acá, ya van apareciendo los 400 espacios de recordación donde van a estar colocadas estas plaquetitas que vamos construyendo con los familiares, ¿verdad? Esta torre tiene en su planta baja un acceso restringido solamente familiares, por eso es que aparece este pequeño balconeo desde la Plaza de las Luces, para que personas externas a los familiares puedan ingresar y puedan tener un momento de reflexión y de respeto ante este espacio. Ahora, bueno, vamos viendo la construcción de estas pequeñas placas de hormigón, de mármol blanco. Bueno, y un poco la estética es dejar todas las instalaciones a la vista, un poco también que te vaya educando, que vayas comprendiendo en su transitar, digamos, cómo funciona un edificio, ¿verdad? Por eso la, la instalación queda a la vista. Bueno, y van apareciendo los reflejos, que para nosotros es importantísimo porque hay mucha presencia de agua. Entonces, bueno, van apareciendo esos reflejos que para nosotros es justamente ese efecto de rebote, ese efecto de movimiento, de vida en un espacio de la muerte, digamos, ¿verdad? Que es la recordación de varias, de muerte, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y este es este espacio que nosotros consideramos que es nuestro espacio intermedio, ¿verdad? Que es esta gran galería de 100 metros, que es donde se va a cargar después con El todo contenido del el memorial. contenido del memorial museográficamente hablando, ¿verdad? Ese piso que ven de vidrio es donde pasa sobre la rampa, o sea, uno dentro de la arquitectura ya tratamos de darle el contenido al memorial pasando encima de la rampa de la escalera a través de pisos de vidrio, Paso de ¿no? largo. Bueno,
Y bueno, y tenemos varios programas, pero eso no es lo importante. Bueno, simplemente acá hablarles de la materialidad. Esto es el muro del auditorio bueno, tiene esta materialidad, tiene esta forma más que materialidad por una exigencia acústica del interior. Entonces, siempre siendo sinceros con la estructura, con lo que pasa adentro, se revele con lo que pasa afuera. Y bueno, y un poco acá, en nuestras primeras. ¿No? También que esa forma acústica nos ayuda también estructuralmente, ¿verdad? O sea, el muro del auditorio se sostiene por forma, ¿verdad? Y sin necesidad de pilares metálicos, sin necesidad o de hormigón, ¿verdad? Bueno, y acá un poco, para contarle un poco que es como nuestro hijo, ¿verdad? Que lo vamos mimando, ya lo fuimos probando un poco, trajimos camalotes de zonas rurales y bueno, toda la parte paisajística también la queremos hacer como un taller Participativo. participativo con los familiares, porque es un barrio, este es un barrio Trinidad, es un barrio muy residencial que tiene muchísima historia. Entonces las señoras tienen sus jardines con muchísima vegetación, con muchísimas plantitas que ellas ya están guardando para traer después a plantar y el año. Entonces el momento también de la presencia del verde va a ser súper importante, va a ser ¿No? una construcción participativa más, ¿verdad? Todas estas cuestiones hacen de que la gente realmente se apropie y tome de alguna manera posesión del proyecto, ¿verdad? Y eso a nosotros nos interesa muchísimo, ¿verdad? Acá vemos como estaba comentando Sonia anteriormente, que ellos se reúnen siempre en la obra, Cada ¿verdad? primero. Cada primero y se arman cuestiones que comienzan, acá comenzamos en el obrador de la obra, después a medida que vayamos pasando las imágenes, nos vamos introduciendo ya dentro del edificio, Pero vamos, acá es importante decirle nomás que la presencia de los familiares en la obra en todo el momento es fuerte, ¿verdad? Ellos nos pidieron también, siempre nos piden que le ayudemos con la construcción de sus pesebres cada diciembre. Entonces, bueno, esta participación es parte del proceso, es parte de esta construcción de la memoria y sobre todo no solamente de la construcción de la memoria, sino de apropiarse del proyecto, ¿verdad? Que nosotros creemos que es súper importante. Entonces, nos imaginamos también, bueno, cómo más podemos hacer que la gente, cómo podemos sociabilizar, porque tampoco había rubros en la Secretaría de Cultura, que es la que gestiona este proyecto, no existía rubros para comunicación, no hay rubros en este proyecto. Entonces, bueno, ¿cómo podíamos comunicar el proceso de obra de otra manera, que no sea por radio, por medios televisivos? Entonces, nos imaginamos unas visitas guiadas a la obra abierta al público, que la sí. fuimos haciendo desde el primer año que empezó la Y obra. todo esto a través también de la mesa técnica de trabajo, donde así como habíamos dicho antes, es interdisciplinaria, ¿verdad? Entonces acá se tiran estas ideas y Sí. empieza. Cada último sábado de cada mes hacemos visitas guiadas donde nosotros mismos estamos ahí de 11 a 1 de la tarde explicando cada espacio, cada parte del proyecto, explicando un poco la idea, la espacialidad, la energía que tiene cada espacio para que toda la sociedad, bueno, vaya involucrándose, ¿verdad? En Y el lo, y proyecto. lo interesante era que al principio nosotros hacíamos las visitas guiadas y explicábamos el proyecto desde el punto de vista de arquitectura, la estructura y qué sé yo, y tratando también de explicar en términos un poquito más. Pero lo interesante es que de repente los mismos familiares de víctimas empezaron a ser partícipes y ellos mismos también hablaban y contaban sus vivencias en los espacios específicos del proyecto, Y esto fue muy como estamos fuerte, viendo, esto ¿verdad? es muy fuerte, o sea, lastimosamente no van a escuchar tampoco este audio, pero esto es un sobreviviente, esta persona es un sobreviviente del incendio, donde acá, parado enfrente a la escalera, donde casi muere, digamos, está contando su anécdota, está contando su historia, entonces, bueno, se empieza, esta es otra señora sobreviviente, ¿verdad? Entonces se empieza un poco a cargar con esta memoria, ¿verdad? Se empieza un poco a cargar de contenido al proyecto. Nosotros siempre decimos, este proyecto, siempre le decimos a los familiares, ¿verdad? El proyecto físico no sería nada no existiría si no se puede construir el contenido de la memoria, ¿verdad? Y bueno, y esa construcción de la memoria es la que hay que hacer entre todos, ¿verdad? Entre todos los familiares, entre toda la sociedad, incluso la gente de generaciones posteriores, ¿verdad? Van a dar su granito de arena.
Entonces, bueno, la presencia de ellos en las visitas guiadas que hacemos es súper fuerte, ¿verdad? Este ya fue otro año donde el pesebre ya lo metimos dentro de la obra, ¿verdad? Y no solamente eran pesebre, era visita, obra, pesebre, cánticos, villancicos de Navidad, o sea, se empezaba a complejizar y se empezaban a utilizar los espacios de la obra para un uso hasta cultural, diríamos, ¿verdad? Así con todo el tema de la Ya música, antes eso, ¿verdad? ya mucho antes de haber terminado la construcción, ¿verdad? Y bueno, y después el tercer año, que fue el año pasado, nos vuelven a pedir que pensemos en algún acto simbólico para el 1 de agosto. Y bueno, y ya como venía terminándose la obra, digamos, eh, nos imaginamos, bueno, este acto simbólico tiene que ser realmente con respecto a la memoria, ¿verdad? Porque ya se viene la inauguración y ya hay que empezar a hablar del contenido. Entonces, bueno, nos imaginamos este pequeño acto simbólico que es una pintura en el vallado de obra, que es en el lugar donde se hace el acto, ese 1 de agosto, ¿verdad? Donde va a estar toda la gente acumulada ese día. Y nos imaginamos, bueno, pintar de negro y dejar la palabra memoria en blanco, de manera que ese día del acto le pidamos a todos los familiares que se acerquen a esa memoria que está hoy día vacía y que ellos mismos la llenen, esas letras vacías las llenen con sus recuerdos o con los nombres simplemente de la persona que perdieron, del familiar que perdieron. Entonces, fue súper emotivo otra vez esto, porque ellos otra vez entendieron, era una forma de hacerles entender que realmente el contenido de este proyecto físico que estaba a punto de terminarse, solamente lo íbamos a poder construir el interior, digamos, con su historia, ¿verdad? Se dice bueno, que la memoria es volver a pasar por el corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, es volver a pasar incluso el duelo que muchas familias todavía no cerraron, ¿verdad? Bueno, entonces realmente este acto simbólico fue para nosotros también fuerte, muy interesante cómo ellos se prendieron, entendieron, y bueno, cada 1 de agosto estamos ahí firmes y es muy conmovedor esto, ¿verdad? Eh, ahí la obra está bastante ya avanzada y bueno, esperamos que este 1 de agosto, estamos esperando, a pesar del coronavirus, estamos esperando que este 1 de agosto podamos inaugurar este sitio, ¿verdad? Eh, Nosotros nos sentimos casi parte de la familia de toda esta gente de Coabolaños. Eh, no sé qué más, Panchi. No, y que realmente sobrepasó. Bueno, también otra cosa que siempre los 1 de agosto vienen los bomberos, prenden las sirenas, ¿verdad? Es un acto realmente Muy muy fuerte. emotivo, muy fuerte. Y nos hizo entender de que sí, la arquitectura, de repente la tectónica, las cuestiones ambientales, todo eso es importante, pero involucrarse así en este tipo de cuestiones con mucha gente, ¿verdad? Enriquece muchísimo el trabajo del arquitecto, ¿verdad? Realmente siempre agradecemos muchísimo haber ganado este concurso que al principio cuando lo ganamos no sabíamos si estar felices o estar asustados, ¿verdad? Porque sabíamos que se venía una gran carga, sabíamos que se venía un compromiso realmente importante pero por suerte, o sea, yo creo que no solamente los familiares de víctimas, sino todo el equipo de trabajo que está en el Ministerio de Cultura, que son los que finalmente van a administrar este lugar hicieron de que esto fluya, ¿verdad? De que esto podamos construir y que lleguemos a este punto en el cual estamos ya en un 97% de construcción terminada, ¿verdad? Y bueno, Y ya pasamos, así como dijo Sonia, pasamos 3 ministerios. tres eh, ministros distintos. Claro, estamos pasando el coronavirus, estamos pasando, de repente habían problemas económicos, desembolsos de plata y eso, y bueno, se fue peleando, se fue estirando Y bueno, y todo lo que estamos aprendiendo es tan importante poder entender que el arquitecto si no se mete o no, si no participa, no solamente en lo que la arquitectura como ciencia te obliga, digamos, ¿verdad? Sino en la parte de gestión, en involucrar realmente a la sociedad en sí, en que
el resto de la gente entienda. Ya pasamos todas las fotos. Bueno, y lo que más queremos nosotros es lograr esta transformación, ¿verdad? De lo que la sociedad entera recordaba lo que era Iqua Bolaños, que se veía tan reflejado, que era este ícono, o sea, la torre ícono del consumismo, el capitalismo, que fue más o menos el causante De tanto de odio, tanto ¿verdad? odio, de tanta rabia, de tanta injusticia, ¿verdad? Que bueno, que de esto se pase ya, se acabe con este sentimiento y se pase a una nueva, se abra una nueva ventana, ¿verdad? De esperanza al cielo y bueno, de luz, ¿verdad? Bueno, es un trabajo realmente bastante complejo. Bueno, y ahí terminamos, Rosana. Creo que nos expandimos muchísimo en el tiempo. Bueno, No sé qué tal estuvo este, el audio. La imagen es un desastre, seguro. mira, yo desde aquí acompañé todo muy bien y antes del espacio, Mm, Ay, les mierda. cortaste. Espera, yo perdón. quería, creo que Se podría acabó, espera. alguna Cortame. y qué les parece en alguna de las imágenes que estaban mostrando del memorial. Salí de ahí. Perdón, Rosana, un ratito tenemos un problema acá. ¿Salgo? Sí. Es que quería mostrar una imagen, quería que mostremos una imagen. Perdón, Rosana. Sí, o dejamos alguna imagen y yo creo que hasta poder abrir de repente en un momento, o quedamos con ustedes, ahí está bien, quédense Ahí. ustedes ahí. Sí. Pero quería comentar que cuando estuve en Paraguay en el día de la visita técnica al edificio de ustedes, al memorial, que de alguna forma me emocioné muchísimo, me emocioné mucho. Primero por el hecho, obviamente fuerte, que nos mueve a todos, que es el tema de la memoria de lo que pasó en ese lugar. Pero principalmente de la forma en que ustedes, con una extrema sensibilidad, consiguieron de alguna forma intervenir en ese lugar, siendo de alguna forma una especie de medio, y el trabajo y etcétera, muy, imagino que para ustedes muy doloroso, pero para mí de vida fue extremadamente, un trabajo extremadamente bonito, así lindo de verse. Probablemente uno de los memoriales que más me emocionó al visitar, incluso sin haber terminado. Yo creo que a la hora que eso esté terminado va a ser fuertísimo, ¿no? Pero ya en el momento de obra, cuando ustedes lo estaban, fue un momento muy fuerte y donde pudimos ver un poco todo esto que ustedes explicaban, ¿verdad? La memoria, la huella de la memoria y el edificio con la potencia de alguna forma de transmitir todo esto. Y eso yo creo que fue también porque en el medio existen personas como ustedes que pudieron todo esto y no dijeron, bueno, nosotros simplemente colocamos lo que nos parece, estamos para hacer arquitectura y punto, sino que lo importante es ese vínculo de poder comprender y traspasar todo eso a, a algo que tal vez no sea tan tangible, sino que la fuerza viene justamente de lo tangible, pero trabajando lo intangible, que yo creo que es un desafío arquitectónico enorme, ¿no? Otra cosa que me encantó, que me pareció así algo muy bonito, fue poder explicar una arquitectura a través de un proceso, ¿no? La manía muchas veces del arquitecto es decir, voy a mostrar un proyecto y te muestro planta, corte, fachada y tal, donde muchas veces los procesos de creación quedan fuera de este momento y yo creo que el proceso de creación tiene que ser parte y en esto aquí no vimos prácticamente muy poca arquitectura, sino se vio de alguna forma una palabra que anoté aquí que son las huellas de la memoria, cómo la memoria de todos estos que fueron dejando huellas, cómo ustedes evidenciaron huellas en lo que existía del edificio, en lo que quedó del edificio, hasta qué punto dejamos y qué punto intervenimos, en qué momento dejamos que
las cosas fluyan, pero a través de lo inmaterial, como la luz, por ejemplo. Que los 400 muertos sean hoy espacios de luz, es una maravilla eso, o sea, es realmente emocionante. Si yo cuando veo esto me emociono, una obra así de una sensibilidad extrema. Bueno, y no sé si tenemos preguntas en las personas que se quedaron con nosotros hasta aquí. Hubieron algunos comentarios que no leí, pero a ver, dando el por lo que está pasando. Y ustedes quieren colocar alguna otra cosa, no sé, dejamos un poco, la gente es un poco tímida, yo no sé si es por el tema de la culpa, pero como yo hablo para gente que de aquí en español, los de ahí pueden preguntar en portugués y yo creo que entendemos, no hay problema. Pregunta. No aparecieron preguntas, pero están elogiando solo y eso me parece muy bien. Están elogiando y bueno, y eso es... yo cuando veía este proyecto, a ver, Lucas va a hacer una pregunta. Lucas, abre un micrófono y voy a preguntar. Lucas. Lucas, no estamos lloviendo. A ver, yo creo que le voy a habilitar el Lucas. Falló. El teléfono falló. Así que, ¿cuándo se termina la obra? Están preguntando. Esa es una gran pregunta. Esa es la pregunta de oro, me parece. Ahora estamos con el COVID. Tenemos Algunos retrasos. Retrasos porque hay cuestiones sanitarias que hay que respetar. El 50% de obreros, no tiene que haber proximidad. Es todo un tema. Los sistemas de transporte público recién se están reincorporando. Los obreros no pueden venir al trabajo. Es todo un problema, ¿verdad? Se quería hacer la inauguración el 1 de agosto de este año, pero yo creo que vamos a pasar un poco más. Ahí Miguel quiere hablar de eso. Sí. Miguel, te escuchamos. ¿Cuántas? Como Lucas no pudo hacer la pregunta, antes de que Miguel hable, él dice, a ver, ¿cuántas maquetas y los diseños, en cuanto a las maquetas y a los diseños a mano, participan? ¿Cuánto? ¿Hasta qué punto, digamos, si las maquetas y los diseños a mano participan en el proceso de creación, en el proceso creativo de ustedes, Sonia y Panchi? Nosotros siempre hacemos maqueta, incluso acá, esa maqueta que vimos, la foto era maqueta del proyecto a nivel de concurso, solo que nosotros, bueno, sacamos fotos, nos sirven un poco las maquetas, nos sirven un poco para ver estos efectos fenomenológicos que realmente producen a nivel de diseño, ¿verdad? Pero claro, eso tratamos de registrarlo de alguna manera y lo metemos dentro de los paneles que nos piden siempre. Al principio, como no teníamos o sea, queríamos ver el tema de la luz, o sea, la luz cómo entraba en el espacio ecuménico, en la torre, ¿verdad? Hicimos maquetas a escala 1:10 de la torre para ver la entrada de luces. Estábamos jugando con agua también, que finalmente por cuestiones técnicas no pudimos incluir, ¿verdad? Pero eso, y también en la maqueta misma, las 400 perforaciones hicimos en maqueta, ¿verdad? Y las con imágenes... madera, o sea, sí. era una maqueta hecha con madera. Y solamente ahí podíamos ver, porque lo hacíamos en SketchUp o algo por el estilo, y no era el efecto, no era jamás el efecto que queríamos llegar a mostrar en imágenes, ¿verdad? Yo creo que las maquetas son Bueno, las que te muestran realmente ese efecto de luz, ese efecto que queríamos tratar de lograr, ¿verdad? Miguel. Aló. Aparece, Miguel. Aparece, te vemos.
Inclusive la primera perforación, aquella que hicieron de prueba, fue impresionante. No sé, a mí me pasa eso, pero yo veo eso y me da escalofrío, así cuando aparece la luz y los niños, como decía la abuela, jugando con exactamente eso. Si la representación de la ausencia viene a través de una inmaterialidad que es la luz, impresionante, o sea, los niños juegan con esto y eso hace parte de todos, o sea, la memoria se trasladó ahora a un tema tan intangible que hace parte de la atmósfera del lugar. Bueno, siempre nosotros decimos, Rosana, que en este proyecto es casi mucho más importante la construcción con la luz y con la sombra que la construcción con lo material, ¿verdad? O sea, realmente el proyecto de la construcción con lo intangible es más fuerte y es más importante, ¿verdad? Hola, ¿se escucha? Hola, ¿Se escucha? Sí. Yo quería intervenir nomás para contar una pequeña cosita. Que el día que nosotros también habíamos participado del concurso y justo el día que se iban a abrir los sobres, se hizo toda una presentación justo en el sitio del A1 y estábamos todos los equipos prestos ahí para saber quién iba a ganar el concurso y el único equipo que no estaba presente era el de Pancho y Sonia. Entonces se dijo el tercer lugar, no éramos nosotros. Bueno, se dijo el segundo lugar y no éramos nosotros. Después se hizo el primer premio, eran Pancho y Sonia. Y yo no recuerdo. A modo de anécdota, yo me fui al sanatorio ese día y que era muy cerca de la hora, entonces yo pensaba quedarme ahí en la hora para la presentación, pero después un cliente me llamó, me tuve que ir a la oficina y estaba en comunicación con Miguel. Miguel me decía, parece que ganó fulano el primero y el segundo, y yo dije, bueno, no ganamos nada, ¿verdad? Pero ahí en vivo y en directo, a través de una llamada telefónica de Miguel, justamente nos enteramos que fuimos los ganadores. Ganaron, vengan rápido. No me acuerdo si le dije a Pancho o a Sonia, pero digo, no, y se fueron, de repente no se fueron. Vos sabés que la primera vez que hicimos la muestra, ¿verdad? De la exposición itinerante, fuimos al congreso, ¿verdad? Y yo estaba nervioso porque era la primera vez que íbamos a dar la presentación del proyecto y me estaba sirviendo agua y alguien me toca la espalda y yo como que retiro el vaso del bebedero y se me cae el vaso y se rompe el vaso, ¿verdad? Y me doy la vuelta y era una familiar de víctima que venía a retarme porque éramos unos maleducados no haber estado en la presentación, ¿verdad? Entonces en la premiación, entonces yo le digo a la señora, discúlpeme, y le conté lo mismo que acabo de contar ahora, que yo estaba en el sanatorio, y me llama un amigo y qué sé yo, que no podíamos creer que ganamos realmente el que no nos esperábamos que íbamos a ganar tampoco, ¿verdad? Y ahí como que la señora se enfrió y bueno, esa señora es esta abuela de esos dos niños que estaban jugando con las luces justamente. Exactamente. Y es así mismo, como en todo momento los familiares de ahí están atrás, son como nuestra sombra, ¿verdad? Saben todo lo que hacemos, lo que no hacemos, y nosotros también tratamos así de comunicar todo, ¿verdad? Con la mayor sinceridad. Todo lo que decidimos le consultamos antes a ellos, o sea, realmente la comunicación con los familiares es así, no sé, es el día a día, o sea, desde ese primer momento que se pone a putear la Panchi porque no había estado en la premiación, ¿verdad? O sea, ahí nos dimos cuenta qué tan importante era esta comunicación y este vínculo con los familiares. Así mismo. No, y yo creo que también las cosas a veces pasan con personas adecuadas para eso, ¿no? Y yo creo que lo importante es justamente esa interlocución, es fundamental. Y de la forma que se ecuaciona esa interlocución después con
con la obra, con la arquitectura. El hecho de que ustedes ya los escuchen, yo creo que ya es una cosa fantástica y que puedan de alguna forma transportar esto o de alguna forma remitir esto a la arquitectura, como aquellas huellas que hacían con el concreto, con las placas de cemento, ¿verdad? Donde dejaban que ellos se manifiesten de alguna forma, porque lo que existía yo creo que era una necesidad de manifestación del dolor, expresar todo eso, que ellos no encontraban lugar, entonces de lo que podían y de la forma que podían lo expresaban, ¿no? Entonces de alguna manera ese nexo de permitir que ahora se expresen a través de la arquitectura, y no solamente ellos, yo creo ellos con total necesidad de protagonismo, sino que también los paraguayos que se acuerdan de este momento como un momento histórico, ¿verdad? Fue una cosa casi como, recuerdo cuando fui al memorial de las Torres Gemelas, eso da ganas de salir corriendo y llorando, cuando ven las cosas uno se emociona, es fuertísimo, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante. Esta es la tragedia más grande que hubo en el Paraguay en tiempos de paz. Esperemos que el coronavirus no. Experta en fenomenología que quiere preguntarnos algo desde Paraguay. No, yo les quería decir a los chicos que les felicito, o sea, ya obviamente tienen un proyecto que es maravilloso y que te emociona. Yo lloré 2 veces en la exposición porque realmente es impresionante. Yo estuve ahí justamente contigo, Delpi, cuando fue lo de la Bienal, ¿verdad? Estuvimos juntas y una maravilla, ¿verdad? Y otra cosa, en vez de tener un cliente, tienen 400 o tal vez 800 clientes y ustedes pudieron absorber y representar en la obra el deseo de toda esta gente. O sea, eso es una maravilla porque a veces con un cliente nos cuesta muchísimo. Y en este caso tienen a lo mejor 800, porque cada víctima a lo mejor tiene 2 familiares que están ahí encima de ustedes, ¿verdad? Son 800 personas haciendo presión. Tenían una sociedad entera haciendo presión. El Estado que muchas veces no ayuda, ¿verdad? O sea, realmente es un trabajo muy grande, más todavía para un país como el nuestro, que no tiene cultura de museo, de tener este tipo de infraestructura edilicia, de decir, bueno, vamos a tener un lugar donde recordar algo. O sea, tuvimos una dictadura, digamos, que terrible, no tenemos un lugar donde recordar. No sé, o sea, tenemos esa deuda con la cultura nosotros, ¿verdad? Con la historia. Con la memoria, sí. Con la memoria en general, ¿verdad? Entonces realmente es una maravilla que se pueda lograr algo así y que ojalá sea un hito de iniciar un largo recorrido de grandísimos museos que podemos llegar a conquistar, ¿verdad? Ojalá. Así que aplausos, chicos. Les felicito. Yo creo que lo que vos decís, o sea, justamente ahora nosotros ya vamos pensando en ese desafío, ¿verdad? De que realmente, porque acá en Paraguay como que no tenemos una costumbre de utilización del espacio público, así como o sea, el espacio público como no es de nadie, nadie lo cuida, ¿verdad? Y están nadie se apropia del espacio público, al contrario. Entonces, ese es un poco el desafío que nosotros estamos viendo. Y nosotros creemos que una de las cuestiones más importantes justamente son los familiares de víctimas, que ellos son los que se están apropiando, ellos son los que se van a asegurar que eso se cuide, ellos van a ir a regar su plantita que van a plantar. Sí, exactamente. Entonces yo creo que ahí estamos en algo positivo, ¿verdad? Porque realmente es también, o sea, ahora que estamos terminando la obra, estamos ya en las reuniones de cómo organizar, cuál va a ser el presupuesto de este lugar, cómo se va a administrar, cuántos personales van a haber. Y es un desafío realmente grande, ¿verdad? Buenas, sí. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, Aurora, te escuchamos. Sí, no, yo les comento, bueno, 2 cositas. Uno que mañana yo me voy a estar yendo ahí por la obra, porque soy parte de la empresa de H. Sí. Y probablemente me vaya involucrando un poco más justamente en esa parte final que usted está mencionando. O sea, me voy a estar yendo así cada tanto y ese último tramo voy a estar acompañándole al ingeniero. Y bueno, o sea, me vino muy bien, o sea, como de repente las cosas pasan por algo. Justo cuando el ingeniero me dijo que mañana paso por la hora, apareció, mira, que compartió el enlace de esta charla que ustedes iban a tener sobre el memorial, ¿verdad? Y realmente va a ser una grata experiencia poder estar ahí, ¿verdad? Y ver
ver esto, ¿verdad? Pues no estaba yo sabiendo del proyecto y todo lo que involucraba, no sabía que los familiares estaban involucrados con esto, ¿verdad? O sea, mañana espero ser ya, por lo menos ser un poco parte de todo el proceso que va a ser esto. Genial, Vas a genial. mirar con otros ojos tal vez, Aurora, ¿verdad? Por supuesto, porque una cosa era irme y ver solamente los aspectos técnicos, y mediante esto Claro, estoy no, no, entendiendo el aspecto, que es lo que la empresa, ¿verdad? Pero espera de mí, ¿verdad? Es financiero y técnico, ¿verdad? Y con esto no tuve, por suerte, escuché esto, ¿verdad? Entonces tengo otro ojo porque voy a ver desde el aspecto claro, humano, desde el aspecto artístico claro. también. Sí, que yo creo que esto es lo que de alguna manera tiene este proyecto y de sobras. Sí, Estamos en un momento difícil a todos los que participaron. Muchísimas gracias a ustedes dos, Sonia y Panchi, por este tiempo. Yo sé que no es fácil y por haber compartido con nosotros este proyecto. Yo creo que mañana en el aula de estética vamos a comentar un poco más junto con otros proyectos que tienen esta línea. Yo hablo del espacio vacío como un espacio de significancia y ya coloqué algunas imágenes al final del proyecto de ustedes para poder hablar y espero que surjan más cosas sobre esto. De hecho, yo creo que es un proyecto así magnífico, ¿verdad? En ese sentido, como de alguna forma ecuaciona todo esto. Y les agradezco mucho y les esperamos para las próximas conversaciones sobre arquitectura paraguaya, el jueves que viene con Violeta y algunas otras cosas que espero que sigamos comentando y sigamos hablando sobre este momento de la arquitectura paraguaya que yo creo muy fuerte. Muchísimas gracias por su Gracias, tiempo y muchas Rosana, gracias gracias a todos los que nos escucharon tanto tiempo. Muchas gracias. por el cariño y la disposición. Bueno, yo me quedo al final porque y al final apago esto. Y buenas noches a todos, muchas gracias. Después les mando los comentarios aquí que se quedan grabados en el chat, Sani y Pancho, para que puedan ver con más, para que se queden con los comentarios también de lo que la gente va diciendo y qué sé yo. Y bueno, muchísimas gracias por todo, a todos, buenas noches y hasta la próxima, hasta el próximo encuentro, el jueves que viene. Buenas noches a todos, buenas noches. Espero que vayan saliendo y ahí apago la grabación.